Hola a todos, es un gusto saludarlos y recibirlos en este su curso de Gestión Financiera Operativa. Para esta semana número 2, según nuestra planificación, vamos a revisar los contenidos de El papel de la administración financiera, en donde trataremos de explicar el porqué del rol del gerente financiero en cuanto a las tres principales áreas de decisiones que confronta en una determinada organización. Asimismo, vamos a comprender cuáles son los problemas potenciales que surgen cuando la administración de la corporación tiene, digamos, ciertos intereses distintos a los administradores y también analizar los aspectos que sustentan una responsabilidad de la compañía en base al entorno en donde se desarrolla sus actividades. Así que sin más preámbulos, comencemos. El papel de la administración. El director financiero desempeña un papel, digamos, muy dinámico en el desarrollo de una compañía. Los factores, no solamente los internos, sino también los factores externos, tienen un efecto creciente sobre el gerente de finanzas. Una mayor competencia corporativa, el cambio tecnológico, la volatilidad en la inflación y las tasas de interés. También hay que considerar la incertidumbre económica a nivel global, las tasas de cambio que fluctúan a cada momento, los cambios en las leyes fiscales, los aspectos ambientales también hay que considerarlos, y las preocupaciones éticas en algunos tratos financieros son aspectos cotidianos con los que tiene que lidiar el gerente financiero de una organización. En resumen, una decisión correcta puede incluir hacer algo el día de hoy, es decir, en el presente, en que sí tiene un valor pequeño, pero que ofrece la opción de lograr con un valor mucho más grande en el futuro. Entonces, el papel del administrador básicamente es eso, medir aquellas acciones o decisiones que posiblemente el día de hoy no tengan una mayor liquidez, pero que él pronostique, que mida en función del valor del dinero en el tiempo, cuáles son los rendimientos que a futuro se pretenden obtener con esas decisiones que se toman el día de hoy. Así que mediante la eficiencia en tres aspectos importantes como son la adquisición, el financiamiento y el manejo de los bienes, el director financiero hace su mayor contribución en cuanto a la duración de la empresa en el tiempo y posiblemente también es indiscutible que aporta al crecimiento de la economía como un todo. Bien, entonces comencemos a desarrollar los contenidos. Primero, ¿qué es administración financiera? Para entender un poco, enlazarnos con este concepto. La administración financiera se ocupa de la adquisición, del financiamiento y la administración de bienes y la función de decisión de la administración financiera puede desglosarse, tal y como se ve en pantalla, en tres áreas principales. Áreas de decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y la administración de los bienes. ¿Ok? Entonces, en base a esas tres decisiones muy importantes, inclusive podemos decir que en ese orden se describe su nivel de importancia, es decir, muy importante o en primer lugar de importancia está la decisión de invertir, es decir, en qué voy a utilizar los recursos. Comienza con una determinación de la cantidad total de los bienes que son necesarios para la compañía, es decir, para poder realizar sus actividades y además mide el financiamiento necesario, la cantidad de dinero que se necesita, es decir, el tamaño de la empresa como un todo, midiéndolo de forma de efectivo, para poder lograr cumplir con sus objetivos. Entonces, la primera decisión en importancia es la decisión de inversión. ¿En qué voy a invertir? ¿Qué voy a comprar? ¿Sí? ¿Qué es necesario? ¿Qué necesita la compañía en este momento para poder realizar sus operaciones normales? Bien, eso es decisiones de inversión. El segundo aspecto muy importante en el cual se desempeña la administración financiera son aquellas decisiones de financiamiento. ¿Sí? Es una decisión en donde el director financiero se ocupa de los componentes, si lo vemos a una estructura del balance, a los componentes del lado derecho del balance. Yo tengo que ver de dónde o cuáles son las fuentes de financiamiento que me van a permitir
obtener todos esos bienes que he decidido o que he tomado la decisión de invertir. Entonces, esto tiene un eslabón, por eso su importancia en ese orden. Primero, ¿qué voy a comprar? Segundo, ¿con qué lo voy a comprar? ¿Cuáles son esas fuentes de financiamiento? ¿Serán financiamiento con los proveedores? ¿Será financiamiento con los accionistas? ¿Será una deuda? La deuda, ¿cuál va a ser su mezcla óptima? ¿A largo plazo, a corto plazo, etcétera? Entonces, esa es mi segunda decisión muy importante. ¿De qué manera o cómo voy a poder adquirir esos bienes en los cuales yo he decidido invertir? Mi primera decisión, ¿en qué voy a invertir? Mi segunda decisión, ¿cómo voy a lograr conseguir el financiamiento para comprar esos bienes o esos activos? ¿Ok? Entonces, hasta allí, dos decisiones. Y la tercera decisión que no puede dejarse de lado, no es solamente ver lo que voy a comprar y cómo lo voy a comprar, sino que también hay una decisión importante en la compañía, que es la de administrar esos bienes que ya he comprado. ¿Por qué? Porque tengo que obtener su mejor uso. ¿Sí? Recuerden que el costo del dinero de hoy tiene que tener un beneficio para la compañía el día de mañana. De lo contrario, no podría llamarse una inversión. Sería solamente un costo, pero queremos que la empresa realice inversiones con los cuales pueda tener recursos adicionales en el futuro, o también conocido como utilidades. Bien, entonces una vez que se adquieren los bienes y se obtiene el financiamiento adecuado, ahora sí, hay que administrar esos bienes, ojo, de manera eficiente. De manera eficiente, de tal forma de que en el futuro ese rendimiento sea mucho mayor que el costo de haber adquirido todos esos bienes. Con eso yo he englobado cómo la administración financiera en su papel de administrar va influyendo en mis decisiones de compra, en mis decisiones de financiamiento y en mis decisiones de administrar todos esos bienes o activos que voy a comprar. ¿Ok? Entonces, hasta allí el resumen del papel de la administración, organización. ¿Cuáles serían los objetivos? Bien, la administración financiera eficiente requiere la existencia de algún objetivo o alguna meta. ¿Sí? Aunque es posible tener varios objetivos, eso es verdad en cualquier organización, vamos a suponer nosotros que nuestra meta principal, porque de hecho ya van a entender el por qué lo digo de esa forma, es maximizar la riqueza de los dueños actuales. ¿Sí? Aunque se escuche un poco eh, muy, muy, digamos, enfrascado en el tema de los accionistas, como que únicamente me interesan ellos para la compañía y no el resto, hay que entender que cuando el accionista, que es quien arriesga el dinero, quien coloca un capital y decide emprender un negocio, decide abrir una planta para producir bienes o servicios, etcétera, es quien, a pesar de que conoce la cantidad de riesgo que puede ocurrir durante el desarrollo de su proyecto, él tiene la esperanza, y ojo que eso es algo no solamente intuitivo, sino que también se mide el riesgo, ya vamos a revisar en los siguientes capítulos cómo medimos el riesgo, él tiene la esperanza de poder hacer crecer su negocio y hacer que sobreviva en el tiempo, ¿sí? De tal forma que si yo menciono que uno de los objetivos de la compañía, uno de los principales objetivos de la compañía es maximizar la riqueza de los dueños de la compañía, no es solamente un concepto un tanto inclinado a favor del accionista, sino que comencemos a analizar. El accionista abre una empresa, una planta, etcétera, y comienza a producir. ¿Qué es lo que hace él? Ya dijimos, tres decisiones importantes, ¿no? Como administradores. Él compra bienes activos para la empresa para que funcione, busca la manera de financiamiento y finalmente administra estos bienes para que puedan producir un mayor rendimiento a futuro, tal y como mostramos en la lámina anterior. De tal forma que cuando yo maximizo la riqueza del dueño actual, ¿qué significa que estoy haciendo? Bueno, le estoy permitiendo a la economía en conjunto, al mercado en general, la venta de activos, la venta de maquinarias, la venta de bienes que yo necesito para la compañía. El mercado está vendiendo, se está beneficiando de ese nuevo negocio, de esa nueva empresa que se está realizando. Yo le permito al sistema financiero, digamos, si es que así lo decide el accionista,
o el administrador, en este caso, el financiamiento va a ser por medio de deuda, ¿ok? Deuda a largo plazo, deuda a corto plazo, etcétera. Pero el mercado financiero tiene sus garantías, solicita sus garantías, tiene sus reglas, tasas de intereses, etcétera. Entonces, también estoy dinamizando un poco el sistema financiero, ¿sí? Y por último, la administración de los bienes. ¿De quién requiere? No únicamente de un administrador, requiere de personas que estén capacitadas para el buen funcionamiento de los bienes, para que se mantengan en el largo plazo, para que su vida útil al menos cumpla las especificaciones técnicas que vienen de por sí con las maquinarias, con las herramientas, etcétera. Entonces, cuando yo maximizo la riqueza del accionista, estoy dinamizando la economía en su conjunto, porque recuerden, al final de todo el periodo de explotación económica, que por lo general es un año, antes de repartirle al accionista sus utilidades, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que haberle pagado a los proveedores, punto número uno. Tengo que haber pagado al gobierno, ¿qué cosa? Los impuestos, punto número dos. Tengo que haber pagado al banco si es que le presté, punto número tres. Tengo que haberle pagado a los empleados, por supuesto, no puedo dejar de pagarle a los empleados. ¿Sí? Sino con qué recurso humano trabajo. Punto número 4. Entonces, solamente con esos 4 puntos, de manera muy general, ya estamos viendo la importancia de maximizar la riqueza del dueño actual, del accionista como tal. ¿Sí? Porque él no recibe todo lo que gana. Él, para poder recibir parte de sus utilidades por la inversión que está realizando, antes de eso, tiene que haber hecho o cumplido con las obligaciones con un sinnúmero de agentes económicos, de los cuales ya les he nombrado 4. Allí la importancia, el porqué de importante que nuestro objetivo, nuestra meta de la compañía sea primero maximizar la riqueza del accionista. Bien, ahora, ¿cómo puedo yo maximizar? Hay varios objetivos, voy a nombrar 3 generales. Uno es la creación de valor. Con frecuencia, la maximización de las ganancias se presenta como el objetivo adecuado de la empresa para poder dinamizar la economía en su conjunto, tal y como ya lo he explicado. Y para esto las empresas necesitan crear valor. Antes de comenzar los cálculos, ahorita solamente vamos a dar una introducción a los conceptos. Pensemos el siguiente ejemplo. Hay un proyecto de inversión, hay dos proyectos de inversión, proyecto A, proyecto B. El proyecto A va a producir un rendimiento de $100,000, pero no ahora, sino después de 5 años. ¿Sí? Y el proyecto B, ¿qué va a hacer? Es otro proyecto que va a producir un rendimiento, pero esta vez son anuales, pero únicamente de $15,000. ¿Ok? Entonces, a priori, uno podría decir, bueno, si dependiera del valor de dinero en el tiempo para la empresa y para los accionistas, yo creo que tomaría el proyecto A, que va a dar un mayor rendimiento a futuro por el mismo proyecto o por un proyecto similar. Perfecto. Pero aquí también hay que considerar qué cosa, que si ya he nombrado el concepto del valor de dinero en el tiempo, tengo que pensar en el accionista que quiere. ¿Estará dispuesto a sacrificar sus recursos y congelarlos durante un periodo de 5 años? ¿O él necesita tener rendimientos constantes que sí le ofrece el proyecto B, el cual genera una capacidad, o perdón, un rendimiento de $15,000 anuales? Entonces, esas son las disyuntivas, esas son las interrogantes que, en base a medir el valor de dinero en el tiempo, medir los planes del accionista, el administrador de la empresa, el administrador financiero, debe comenzar a analizar, debe comenzar a medir cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, etcétera, para poder tomar una decisión que cree valor a la organización. De tal forma que, en concepto, creación de valor, ¿qué es? Es la capacidad que tienen las empresas o sociedades para generar riqueza o utilidad. Muy bien. El segundo objetivo puede ser el de disminuir los problemas de agencias. ¿Qué es un problema de agencia? Bueno, primero, por términos, ¿no? Desde hace mucho tiempo, si ustedes revisan la literatura, van a encontrar que el resultado de la separación de propiedad y control, o sea, yo soy el dueño, pero usted la administra, ¿sí? Usted como administrador de empresa, usted es quien toma las decisiones, pero yo soy el dueño, yo soy quien he colocado el dinero, o puede ser al revés el ejemplo, ¿no es cierto? No pasa nada, pero hay una separación entre lo que es el propietario y quien lleva el control de las decisiones, de la empresa, de la organización, de la corporación, ok. Eso es un conflicto potencial entre
los dueños y los administradores, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, en particular porque los objetivos de la administración pueden ser un poco distantes a los objetivos de los accionistas. Supongamos que en los proyectos que mencioné anteriormente, proyecto A, proyecto B, ¿okay? Ambos tienen un riesgo y el administrador, ya con su habilidad de, de manejar las finanzas, de hacer los pronósticos, él ha dicho, bueno, este proyecto A es mucho más rentable, pero hay el riesgo mucho más grande que en el proyecto B, ¿sí? Al accionista, ¿qué es lo que quiere? Quiere maximizar su riqueza, quiere que su inversión se duplique, se triplique, etcétera. Eso es lo que él quiere. El administrador, ¿qué es lo que quiere? Muchas veces protege su puesto de trabajo, por decirlo así, su ubicación en la empresa. De tal forma de que él analiza y dice, pero si yo utilizo o si yo realizo, tomo decisiones para realizar el proyecto A, que es mucho más rentable, pero no me va muy bien, no se cumplen los objetivos, yo puedo hasta perder mi trabajo. ¿Por qué? Porque el accionista de la empresa siempre está evaluando a los administradores, ¿sí? Y de tal forma de que quien no alcance los objetivos es simplemente cambiado por otra persona que él considere un poco más eficiente, ¿sí? Entonces, aquí es donde nacen los problemas de agencia, los problemas de las empresas en donde el administrador está tratando siempre de manejar buenas decisiones, pero que le impliquen un menor riesgo a su estabilidad. En cambio, el accionista, digamos que es un poco más arriesgado, que tiene diversificación en el mercado, un portafolio bastante diversificado a nivel global, y él dice, no, yo lo que quiero es eh, tomar decisiones, tomar proyectos que me generen un mayor rendimiento. Entonces, aquí vienen los conflictos. ¿Y cómo se pueden disminuir? Bueno, estos conflictos crean una situación en la que la administración tal vez esté guiada, como ya lo dije, por sus propios intereses y no por los intereses de los accionistas. Entonces podemos pensar en los administradores como si fueran los agentes de los propietarios y los accionistas, ¿qué es lo que esperan? Ya lo mencioné, esperan que esos agentes actúen con sus intereses en mente y así lo que hacen es delegar en ellos la autoridad para que tomen decisiones, ¿sí? Para que ejerzan su papel, su rol de administrar la empresa. Recurriendo a la literatura, Jensen y Meklin fueron los primeros en desarrollar una teoría completa de la empresa bajo acuerdos de agencias. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, a manera de resumen, ellos demostraron que los principales, es decir, los accionistas, pueden asegurarse de que los agentes, o sea, los administradores, tomaran las decisiones óptimas solamente si ocurren dos cosas. Primero, si reciben los incentivos adecuados y segundo, si se los supervisa o ambas. Puede haber una mezcla de ambas, ¿no? Pero tomando estas principales, por ejemplo, los incentivos, ¿qué ocluyen? ¿Qué puede ocurrir o qué se puede dar como un incentivo? Bueno, puede ser que los empleados o los administradores puedan comprar acciones, tengan derecho a bonos, a regalías, ¿sí? ¿Y esta en qué deben estar en función? Pues deben estar en función directa de la importancia que tienen esas decisiones administrativas para los intereses de los accionistas. En base a ello se dan los incentivos. Y el otro aspecto que les mencionaba era el tema de la supervisión. ¿Esta cómo se hace? Bueno, se hace controlando a los administradores, a quienes toman las decisiones, con una revisión sistemática de los procesos, auditando los estados financieros de la empresa, quizás colocando restricciones o limitaciones a las decisiones que toman estos administradores, etc. Sin embargo, estas actividades de supervisión, que uno diría, pero las regalías sí me generan un costo, pero la supervisión no, es mentira. Toda supervisión necesariamente tiene un costo, ¿sí? Yo les mencioné a ustedes sobre la auditoría de los estados financieros, ok. Para realizar una auditoría, una firma de auditores que puede ser reconocida a nivel mundial, tiene un costo para realizar esa auditoría de los estados financieros de la empresa. Ellos presentan su cotización y dicen yo lo hago con este costo. Entonces sí tiene un costo. Supervisar a los administradores tiene un costo, conlleva un costo de por sí para poder controlar al administrador. Quizás suene un poco tedioso, es decir,
contrato a un administrador y contrato a alguien para que supervise al administrador. Sin embargo, en el aspecto empresarial, muchas veces esos controles, aunque no los querramos hacer o aunque no los quiera hacer el accionista, son necesarios. Inclusive el administrador puede solicitar o puede indicar a la junta directiva que para poder ampliarse o para poder introducirse a un determinado mercado es necesario que la empresa presente estados financieros auditados por una firma internacional. Entonces eso ya conlleva un costo, pero repito, el administrador lo solicita porque es necesario para abrir mercado. ¿Okay? Entonces, este, esta diferencia de criterios o esta diferencia de objetivos que persigue el administrador y con los que quiere que se realice el accionista, crean eso que está mencionado aquí en la lámina, conocido como problemas de agencia. Y en concepto son aquellos conflictos de intereses que ocurren entre el accionista y los administradores, tal y como ya lo hemos mencionado en el ejemplo que di anteriormente. Ahora, la responsabilidad social corporativa. Bueno, hablamos en un principio de maximizar la riqueza de los accionistas y eso no significa que la administración deba ignorar la responsabilidad social corporativa que tiene de por sí. ¿Sí? ¿Cuáles son estas responsabilidades? Bueno, pues debe ser la protección del consumidor, es equivalente a el pago de los salarios, me refiero a salarios justos a sus empleados, debe también tener relación con lo que es mantener unas buenas y justas prácticas de contratación, que las condiciones en el trabajo sean seguras, sean estables, se debe apoyar a la capacitación, es decir, a la educación de sus colaboradores y además no se debe dejar de lado los aspectos ambientales tales como procurar de que sus procesos no contaminen el aire, el agua, de que los residuos que son desechados por la organización o por la empresa como tal no perjudiquen al medio ambiente o a la comunidad en la que se encuentra inmersa esta empresa. Entonces, esto es adecuado que un administrador considere los intereses de estos grupos de interés. O sea, me refiero a la comunidad como tal, a los colaboradores como tales, que son diferentes a los accionistas, pero que son muy importantes para la organización. Estos grupos de interés no solamente incluyen a los empleados, sino también a los acreedores. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan que la corporación sea responsable con el tema de los pagos pactados. Muchas veces las empresas pactan con proveedores la entrega de materia prima, pero que ésta se cancela una vez que el producto se haya vendido o esté fabricándose, etc. Eso va a depender siempre de la capacidad de liquidez que posea una empresa, si está recién iniciándose en el mercado, si ya tiene digamos, un segmento bien definido de mercado en donde ya está inmerso, ya está incluido, etcétera, ¿no? Entonces, así como están los acreedores, están los empleados, también están los clientes, están los proveedores, ya mencioné a la comunidad, entre otros, ¿no? Solo mediante la atención a las preocupaciones de los distintos grupos de interés, una empresa puede lograr su meta de maximizar la riqueza del accionista sin tener ningún contratiempo. ¿Ok? Entonces, por concepto, todo negocio debe reconocer la responsabilidad o las responsabilidades de la compañía frente a quién? Frente no solamente a su accionista, sino también a su entorno natural, tal y como ya se explicó. Continuemos. Bien, hablemos un poco de gobernanza corporativa. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, una gobernanza corporativa es un sistema mediante el cual se maneja y controla a las corporaciones, es decir, comprende las relaciones entre los accionistas y el consejo directivo, también entre la alta administración, me refiero al gerente general, etcétera, ¿no? Entonces, estas relaciones, ¿qué es lo que hacen? Bueno, proporcionan un marco de trabajo dentro del cual se establecen los objetivos y también se supervisa el desempeño de cada una de las áreas de una organización. Así, eh, las tres categorías que acabé de mencionar son claves para el éxito de la
autoridad o de la gobernanza corporativa. Primero, los accionistas, ¿qué hacen? Eligen a un consejo directivo. Segundo, el propio consejo directivo como tal. Y tercero, los ejecutivos de la alta administración. Estos tres individuos son los que permiten que haya una gobernabilidad corporativa y esta permita tomar decisiones, que tener responsabilidades, etcétera, para alcanzar los objetivos. De tal forma que existe un consejo directivo que es el vínculo muy importante, es un vínculo crucial entre los accionistas y la administración. Es potencialmente el instrumento más efectivo de buena gobernanza corporativa. ¿Ok? La compañía es responsable de su negligencia, por lo tanto la compañía es la que debe tener una buena eh, política de directrices que se realicen para maximizar o para beneficiar a la compañía en su conjunto y obviamente al conjunto que rodea a la compañía. ¿Ok? Entonces, el papel de ese consejo directivo estaría dado o estaría enfocado en tres aspectos importantes. Habrá muchos otros, pero yo creo que estos tres resumen bastante su importancia dentro de la compañía como vínculo entre los accionistas y la administración. Entonces, el consejo directivo establece una amplia política y asesora al director ejecutivo y otros ejecutivos de alto rango que administran a la organización, que administran a la compañía en sus actividades diarias. ¿Ok? Es una de las tareas, digamos, más importantes del consejo directivo que están enmarcadas en lo que son las contrataciones, en despedir, establecer remuneraciones para el director ejecutivo, etcétera. Otro de los roles de este consejo directivo es que este consejo revisa y aprueba la estrategia y las inversiones significativas, además de las adquisiciones. Además, vigila los planes de operación, los presupuestos de capital y los informes financieros de la compañía para los accionistas. Ellos tienen que vigilar que todo tenga congruencia, de que los objetivos se estén cumpliendo y poder mostrar eso a, a los accionistas, a los dueños como tales, para que se pueda mantener, digamos, ese equilibrio esperado por quienes son los dueños del capital de una empresa u organización. Bien, avancemos. Ahora, ¿cuál es la función de la administración financiera en la organización? Aquí le comento que ya sea que esta carrera profesional que usted está escogiendo lo lleve en la dirección de lo que es eh, transformaciones de productos, en el marketing, en las finanzas, en la contabilidad, etcétera, ¿no? Es importante que comprenda que el papel que desempeña la administración financiera en las operaciones de la empresa es muy vital. De hecho, podría decirse que muchos de los departamentos que posee una organización, si no poseen un buen flujo efectivo, es decir, si no tienen una administración financiera efectiva, tienden a no cumplir con sus objetivos, no solamente internos, sino mucho menos a cumplir con los objetivos externos. Para ello, una de las funciones, o podemos resumir que todas estas funciones de la administración financiera está en administrar y adquirir bienes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las decisiones con respecto a la administración de bienes deben tomarse de acuerdo con el objetivo de la empresa. ¿Y cuál es? Ya lo mencionamos a un principio. Maximizar la riqueza de los accionistas. ¿Correcto? ¿Sí? De tal forma que nosotros en este curso vamos a explorar diferentes maneras de manejar con eficiencia todos los activos actuales de la empresa para poder maximizar ese rendimiento relativo a la cantidad de fondos comprometidos en los bienes. ¿Sí? Vamos a determinar un nivel apropiado de liquidez, que es una parte de los contenidos de este curso para la administración efectiva de los bienes. ¿Sí? Otra función muy importante y que engloba quizás al resto de funciones que no las estoy mencionando en este momento es el financiamiento de los bienes. ¿Por qué?
Bueno, es una faceta de la administración del financiamiento que implica suministrar financiamiento necesario para respaldar los bienes, ¿sí? Aquí se dispone de una amplia variedad de fuentes de financiamiento. Cada una tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas? El costo, por ejemplo, la durabilidad o la vigencia, la, el fácil acceso o la disponibilidad, los derechos sobre los bienes y un montón de términos impuestos por los proveedores de capital. Con base a estos factores, ¿qué tiene que hacer el director financiero? Pues debe determinar la mejor mezcla de financiamiento para la empresa. Es decir, debe considerar las implicaciones para la riqueza de los accionistas cuando se tome una decisión. Entonces, y ahí con eso estoy englobando muchas otras funciones de la administración financiera que, repito, son vitales para cualquier organización o empresa. En resumen, la administración financiera que incluye, bueno, pues incluye la adquisición, el financiamiento, la administración de los bienes. Recuerden que esto es la primera lámina, que es de la presentación. Estas áreas de decisión se interrelacionan. Las decisiones de adquirir un bien, que es lo que necesito para la empresa. Esa decisión necesita un financiamiento, ¿cómo lo voy a comprar? Y una vez que lo compro, ¿cómo voy a administrar ese bien? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Cómo lo voy a manejar? Financiar y manejar los costos afecta mucho la decisión de invertir. De tal forma de que yo no puedo adquirir un bien, no puedo pensar en la adquisición de un bien en términos de inversión si es que éste no me rinde frutos o no me rinde beneficios adicionales en el futuro. Ya no estaría englobándolo dentro del término inversión. Eso sería como un costo que posiblemente sea necesario, pero no tendría o no traería mayores beneficios a la empresa. Hasta aquí con los conceptos generales y para poder, digamos, autoevaluarnos, vamos a contestar las siguientes preguntas. Ahí tienen una serie de preguntas relacionadas con los conceptos y tal vez con los ejemplos que hemos mencionado durante esta presentación, las cuales tendrá que realizar a manera de taller según las indicaciones en el aula virtual. Finalizar y para dejar anclado la idea del por qué es necesaria la administración financiera. Bien, viene la siguiente pregunta. Si no tengo intención de convertirme en director financiero, ¿por qué debo entender la administración financiera? Vea quizás lo sencillo y a la vez complejo de esta pregunta. En otras palabras, el por qué, siendo la administración o la profesión que estoy estudiando de administrador de empresas, es tan extensa en cuanto a su aplicación, me refiero en el campo profesional, el por qué yo debo estudiar o el por qué debo conocer, capacitarme sobre la administración financiera. Bien, una posible respuesta y quizás una respuesta muy congruente con nuestro medio, con la realidad actual, es que para prepararse para el trabajo del futuro. Para eso me permite a mí, eso es lo que me ayuda a mí conocer la administración financiera. Bien, el administrador exitoso necesitará convertirse en un jugador del equipo con el conocimiento, cuando digo jugador del equipo me refiero como parte de la empresa, pero que tenga el conocimiento y la habilidad para moverse, no solamente verticalmente, es decir, no solamente en el orden de directrices, dar las orientaciones, dar las órdenes, etcétera, sino también a nivel horizontal. Cada uno de los procesos deben relacionarse. Ese es el administrador financiero eficiente, la capacidad de poder involucrar tanto vertical como horizontalmente a todos los procesos que tiene o que conlleva una organización. Desarrollar las capacidades funcionales de forma que pueda interrelacionarlos, esa va a ser la regla general para un excelente administrador. Así que dominar las habilidades financieras básicas es un ingrediente clave que se requerirá en el lugar de trabajo de un futuro no tan distante. Muchas gracias por su atención.